consideró importante no pasar por desapercibida la situación económica de Taiwán, la cual se encaminaba a transformarse en un coloso económico a escala mundial y en el que sectores de la economía venezolana debían incursionar buscando beneficios para incrementar las exportaciones. Sobre el reconocimiento a la República Popular China, planteó que debía darse a corto plazo, ya que era imposible desconocer el hecho jurídico que había tenido lugar en las Naciones Unidas, pero también porque Venezuela no podía darle la espalda a una realidad de hecho y de derecho, representada en más de 800 millones de habitantes. Si todavía existen en nuestro país fórmulas un tanto preteridas por su contenido ortodoxo, debemos de pensar que las relaciones con la China continental no se centran específicamente hacia el régimen imperante, sino que se trata de reconocer a un pueblo, a una entidad humana con todos los atributos de nación, con todos los instrumentos legales que exigen los organismos internacionales para actuar como tal. Ello significa que debemos reconocer algo concreto, que existe, pero sin estar en concordancia con los principios de la filosofía política por ese país adoptada, es para redundar con un pueblo que históricamente no puede ser ignorado por el resto de la humanidad. Asterisco. Luego de negociaciones preliminares, Venezuela y la República Popular China acordaron el 28 de junio del 74, bajo la primera administración del presidente Carlos Andrés Pérez, normalizar las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, así como el rompimiento con Taiwán. Thomas Tsai, agregado de prensa de la representación diplomática de China nacionalista, declaró para el Universal de Caracas: lamento mucho la desagradable noticia desde las fuentes periodísticas de que el gobierno de Venezuela haya establecido relaciones diplomáticas con China comunista. Sabemos muy bien que el régimen de Mao no representa legalmente a la China, porque es un auténtico régimen de violencia y de dictadura, y aunque ocupa el territorio de China continental, la mayoría del pueblo chino está en contra del régimen comunista. El régimen de Mao es un grupo de rebeldes que está en contra de la tradición y la cultura de la milenaria China. Esta nueva etapa que se inició en el 74 de las relaciones entre Venezuela y China, ahora la República Popular como legítima representante del pueblo chino, fue sellada en Caracas por el ministro de Relaciones Exteriores, Efraín Sáenz Aristeguieta, y el viceministro de Comercio Exterior de la República Popular China, Cai Shufang. Del comunicado firmado se desprende el reconocimiento por parte de Venezuela hacia el gobierno de Pekín como el único legal de China. El gobierno chino reafirma que Taiwán es parte inalienable del territorio de la República Popular China. El ministro Sáenz Aristeguieta en el acto oficial rindió tributo a Mao Zedong y a la lucha del pueblo chino por la materialización de sus ideas, expresando: cree Venezuela en una comunidad internacional cada vez más interdependiente y cada vez más inclinada por la fuerza misma de los acontecimientos históricos, políticos, económicos y sociales, a la necesaria autolimitación de la soberanía que colectivamente, y con respeto de las soberanías internas, tiene de hecho y de derecho la comunidad internacional. Sin embargo, y por lo mismo que es tan firme en el gobierno de Venezuela y su pueblo la creencia y la fe en el sistema democrático, respeta otras ideologías y otros sistemas de gobierno, porque cree así realizar en la práctica la esencia misma de la democracia. Cai Shufang, viceministro de Comercio Exterior de la República Popular China y en representación del gobierno instalado en Pekín, aseveró: apreciamos en su alto valor las palabras pronunciadas por el presidente Pérez en el acto inaugural de la tercera conferencia sobre el derecho del mar, llamando a la unidad de todos los pueblos oprimidos y explotados del mundo. China es un país socialista y a la vez un país en desarrollo. Según las experiencias que hemos tenido, tenemos la convicción de que podemos desarrollar esas relaciones con todos los países, incluida la República de Venezuela, sobre la base de no agresión mutua, de no intervención en los asuntos internos de uno por parte de otro, de igualdad y de justicia recíproca en una cooperación amistosa. Al lograr este otro objetivo por parte de la diplomacia de la República Popular China en América Latina, Venezuela se convirtió en el 9º país después de Cuba, Chile, Perú, México, Argentina, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago en normalizar sus relaciones con Pekín.
Fue el resultado de las largas negociaciones iniciadas en el período presidencial de Rafael Caldera y que continuaron en Nueva York con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Con el ingreso de China popular a las Naciones Unidas y el acercamiento de Estados Unidos al régimen comunista, se dieron las bases para que Venezuela y la República Popular China normalizaran sus relaciones a partir de junio del 74. Desde sus inicios y durante esta primera etapa de vínculos binacionales, el intercambio comercial entre Venezuela y China fue exiguo. Sin embargo, nos parece importante subrayar algunos factores que se orientaron a la promoción comercial, pero también aquellos otros que incidieron de manera negativa ante la situación de contingencia generada por la guerra en China. Así, por ejemplo, tenemos que el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación propuesto por China en los años 30 a través de su representación diplomática en los Estados Unidos, fue considerado por las autoridades del país asiático como una oportunidad para abrir vías de amistoso intercambio comercial entre los dos países. En materia sanitaria, y en vista de la situación anormal de los puertos chinos a causa de la guerra, el cónsul alertó a las autoridades venezolanas sobre la necesidad de exigir con determinación los documentos aduaneros sobre fumigación y saneamiento de mercancías que fueran destinadas a puertos venezolanos, a fin de evitar la propagación de enfermedades provenientes de la nación asiática. Sin duda que la guerra vivida por China en aquellos primeros años de presencia diplomática venezolana incidió de manera negativa en cualquier iniciativa encaminada a fortalecer o impulsar el comercio. Así lo hizo saber con preocupación Ferrer al canciller Gil Borges, deplorando el entorpecimiento sufrido a causa de la guerra en cuanto a mi labor de intercambio comercial entre Venezuela y China. Las fuentes hasta ahora consultadas para esta primera etapa no nos han permitido tener una referencia de conjunto sobre los lazos comerciales entre la República de China y los países de América Latina. En el caso de la República Popular China, con la cual la gran mayoría de los países de la región, salvo Cuba, no tuvieron vínculos desde el 49 hasta el 71, sí pueden ofrecerse algunos balances, aunque preliminares, del intercambio comercial, haciéndonos pensar que la sentencia de Mao Zedong se cumplió. Si no quieren establecer relaciones diplomáticas con nosotros, podemos hacer negocios con ellos. De tal manera que en la década de los años 50 el comercio entre China popular y los países latinoamericanos apenas alcanzó los $30 millones. En la década siguiente se observó un incremento en el intercambio comercial que pasó de $31 millones en los años 60 a 343 millones en el 65. Sin embargo, la inestabilidad política en América Latina, dictaduras militares y lucha contra el comunismo, los efectos del conflicto este-este, el estallido de la revolución cultural proletaria en China, entre otros aspectos, afectaron esta actividad económica, lo que incidió en el descenso del comercio de $343 millones en el 65 a 130 millones en el 69. Con la normalización de las relaciones con China popular por parte de la mayoría de los países latinoamericanos, luego del reconocimiento otorgado en octubre del 71, el comercio se incrementó de $145 millones en los 70 a 1.261 millones en el 79, siendo este un período clave en la firma de acuerdos económicos y comerciales entre el gobierno de Pekín y más de 10 países latinoamericanos, lo que fue impulsado por un conjunto de visitas de más de 50 delegaciones comerciales oficiales. Podemos entonces brindar un balance de las importaciones venezolanas desde China continental para el 37 y 40, las cuales por valores en bolívares fueron de 11.622 para el 37, 9.673 para el 38. 50.420 para el 39 y 310.000 para los 40, cuyos principales productos tal y como hemos mencionado fueron el arroz y las especias. A partir del 41 hasta el 56, también por valores en bolívares se registraron las siguientes: 428.987 para el 41. 56.233 para el 42, 14.143 para el 43, 2012 para el 44, 181 para el 45,
502.977 para el 46, 200.820 para el 47, 740 y 1.174 para el 48, 560 y 2.148 para el 49, 2.330 y 9.140 para los 50. 860 y 3.280 y 2 para los 50 y 1, 260 y 9.617 para los 50 y 3, 290 y 1.480 y 2 para el 50 y 4, 290 y 6.640 y 6 para el 50 y 5 y 250 y 1.550 y 3 para el 50 y 6, 180 y 2 para el 62. Las importaciones fueron de 19.796.000 bolívares. En productos alimenticios y químicos, artículos manufacturados, maquinarias y materiales de transporte, entre otros. En el Anuario Estadístico de Venezuela, 50 y 5 a 50 y 6, aparece porcentualmente detallado el comportamiento del comercio venezolano con sus socios del mundo, representando China continental el 0% de las importaciones, es decir, una actividad sin ninguna importancia real para la balanza comercial y la economía nacional. Con la República de China, Taiwán y pescadores, las fuentes dan cuenta de las importaciones venezolanas desde el 47 hasta el 56 y en 72, las cuales por valores en bolívares fueron los siguientes: 1.000 en el 47, 4.000 en el 48, 9.000 en el 49, 30.000 en el 50, 30 y 3.000 en el 51, 23.000 en el 53, 30 y 4.000 en el 54, 23.000 en el 55 y 30 y 2.000 en el 56. En el 72 se notó un incremento considerable similar al caso de China continental, que por valores en bolívares significó la suma de 10.300.000, en su mayoría por concepto de artículos manufacturados diversos. El balance comercial con China, tanto continental como insular, aunque insignificante, parece indicar que hubo un cierto nivel de contacto, no permanente, el que seguramente guardaba alguna relación con las actividades económicas desarrolladas por la colonia china residente en el país, entendiéndose que durante esta primera etapa fueron diversos los tipos de trabajos que los nacionales chinos desempeñaron en nuestro país, siendo el comercio uno de ellos. Por otro lado, hay que destacar que el comercio venezolano estaba fundamentalmente orientado a los continentes americano y europeo. Como ejemplo podemos mencionar que para la década de los años 50, en suma, ambos continentes representaban aproximadamente el 98% de los intercambios, y solo el 1% estuvo destinado al mundo afroasiático. De tal manera que este proceso constituye una etapa exploratoria del comercio exterior venezolano fuera de su área tradicional de influencia, sentando las bases para futuros intercambios económicos no solo con China, sino con otros países de Asia. De esos inicios destacó la labor de diplomáticos como José Miguel Ferrer, que aún en medio de los avatares de la guerra, no dejó de insistir en su correspondencia para que el pequeño sector productivo venezolano de entonces se atreviera a ofrecer alimentos y otros productos de exportación con destino a China.